En todo momento se recordaba a las SS, que era un cuerpo de élite, cuya fortaleza y valor militar eran esenciales para su existencia. Y aún más, se les decía que de hecho eran los responsables de la supervivencia de la raza. Himmler nació católico, pero en la época en que conoció a Hitler ya era un convencido ocultista. Después de tanto tiempo, nos resulta difícil comprender cómo un hombre, creyendo en Dios, se une de repente en Alemania a un maestro a un exterminador. Pero en realidad ambas cosas guardan relación, por supuesto. Lo que intentaba hacer era extirpar las fuerzas que, según él, habían corrompido a Alemania y así recuperar la pureza de sangre de los antepasados. Himmler trajo un abanico de singulares influencias al diseño de las SS, incluido el hinduismo. Se dice que durante la guerra viajaba con una copia del Bhagavad Gita, un libro sagrado del hinduismo. En él se relata una gran batalla que tuvo lugar en el campo de la virtud, entre las fuerzas del bien y del mal. La creencia hindú en la reencarnación y su rígido sistema de castas eran del agrado de Himmler. Servía de perfecto modelo para la organización guerrera nazi que gobernaría al mundo. En la actualidad, los historiadores afirman que Himmler se creía la reencarnación del rey Hendrik, un líder germánico de la Edad Media que impidió a los eslavos invadir Alemania. Mientras los nazis se preparaban para invadir el este de Europa, Himmler creía que había llegado el momento de realizar su destino cósmico, que las SS habían regresado a la patria para llevar a cabo una simbólica cruzada. En la noche del 1 de julio de 1937, para conmemorar los 1000 años de la muerte del rey Hendrik, Himmler preparó un gran funeral en la catedral de Quedlinburg, junto a la tumba del monarca, el lugar donde originalmente se levantaba el castillo del gran rey. Acompañados por una música solemne, Himmler y un grupo de altos oficiales de las SS portando una antorcha conducían la procesión hasta la cripta. Una vez allí dirigían las oraciones y la meditación. Los restos del monarca fueron colocados en un nuevo sepulcro, mientras Himmler depositaba una corona de hojas, una antigua tradición de origen pagano. Himmler elogiaba al hombre que creía haber sido en el pasado. Mientras sellaban el sarcófago, juró completar la misión del rey, conquistando las tierras al este de Alemania. Himmler creó las SS siguiendo el modelo de la Orden de Caballeros Teutónicos del siglo XIII, que mataban y esclavizaban a los pueblos conquistados. El paralelismo con las prácticas de la Alemania nazi era evidente. El jefe de las SS intentó reinstaurar el régimen feudal en el que habían vivido los caballeros teutónicos. A medida que nuevas tierras eran conquistadas, cada oficial de las SS tomaba posesión de una propiedad feudal. La gente del lugar podía ser asesinada o enviada a trabajos forzosos. Al estilo de los caballeros teutónicos, Himmler transformó una serie de antiguos castillos en centros de entrenamiento de las SS, tanto militares como religiosos. Aquí
los reclutas eran iniciados en los métodos de los llamados sacerdotes guerreros. En 1934, Himmler eligió para sí el castillo de Babelsberg, que se convirtió en lugar sagrado para lo más selecto de la élite de las SS. Himmler eligió Babelsberg siguiendo las recomendaciones de su consejero espiritual, quien le había dicho que en aquel punto mágico Alemania ofrecería la mayor resistencia a un ejército venido del este, y que allí tendría lugar una gran batalla en la que las hordas enemigas serían derrotadas. Himmler tenía grandes planes para su castillo medieval de Babelsberg. Para ello, necesitaba una enorme cantidad de obreros. Para garantizar un suministro suficiente de esclavos, hizo construir un campo de concentración cerca de allí. Desde 1939 hasta 1945, 4.000 prisioneros trabajaron en el castillo de Himmler. Cerca de un tercio de ellos perdieron la vida mientras trabajaban en él. Al ver los planos, los apuntes y los modelos en miniatura que se fabricaron, uno se admira del extraordinario parecido que guarda el reconstruido castillo de Babelsberg con el Vaticano en Roma. Babelsberg fue construido en forma de triángulo con 3 torres en las esquinas. Sobre este diseño básico, Himmler planeaba construir una gran colonia. El pueblo había sido derruido y saneado. En su lugar construyeron un enorme emplazamiento con espacios interconectados, barricadas, torres y muros divisorios en forma circular que se extendían sobre una amplia zona. El conjunto era una especie de Vaticano de las SS. Fue en la gran torre norte donde se concentrarían los planes de Himmler para hacer de Babelsberg un centro mágico de las SS. En la base de la torre, Himmler construyó una cripta. De acuerdo con los historiadores, fue un templo en honor de los líderes caídos de las SS. La curvatura del techo creaba una especial acústica y en el centro de la sala ardía una especie de llama sagrada. A lo largo del borde de la cripta había 12 pedestales, sobre los cuales habrían descansado las urnas con las cenizas de generales fallecidos. Lo que sucedía es que las SS siempre debían tener 13 líderes. En consecuencia, cuando un general fallecía era ritualmente incinerado y sus cenizas colocadas en una urna. Entonces su lugar era ocupado por un nuevo general. En la leyenda, el rey Arturo reunió a los 12 mejores caballeros en una gran sala. En la versión de Himmler, se creó la sala de los líderes supremos de las SS, situada en una sala sobre la cripta. En ella podía reunirse con los 12 altos oficiales de las SS. Una enorme roseta adornaba el piso. Esa radiante figura estaba hecha con signos del antiguo alfabeto nórdico. Himmler trató de construir una réplica de la capilla del Grial que aparece en la leyenda del rey Arturo. El Santo Grial, un místico cáliz, del que decían que había contenido sangre divina. Himmler vio al Grial como un objeto pleno de esoterismo o poderes ocultos, y creía que la posesión de ese objeto les permitiría ganar con facilidad la guerra. Para Himmler, la sangre divina del Santo Grial no era otra cosa que pura sangre aria, y creía que poseía poderes mágicos.
Su consejero más cercano sobre el Grial fue el arqueólogo Otto Rahn.